Bien, gracias por continuar con el desarrollo del programa y seguimos con el segmento saludable y en esta oportunidad vamos a conversar con el licenciado Sugel de la Cruz, quien es licenciado en psicología, mención psicología escolar con una maestría en neuropsicología clínica en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España. Licenciado, bienvenido al programa, ¿cómo se siente? Muchas gracias. Por esa sonrisa yo creo que usted está bien, Sí, ¿verdad que sí? me siento muy bien y primera vez que participo en este espacio y un espacio de tantos años. Sí. Significa que es un espacio donde se ha trabajado, donde hay esfuerzo, donde hay calidad, porque permanecer en tantos años en el aire y que la persona le guste y lo siga, pues Por algo es un honor estar aquí. El honor es nuestro. El tema de la salud mental es un tema también de moda, ¿no?, en este país, y más con relación al tema de la pandemia. Sí, parte de los... ¿Qué es la salud mental? La salud mental es el estado psíquico, emocional del ser humano en relación a lo social, laboral, en términos de aprendizaje. Es la manera, el conjunto de herramientas, habilidades que tiene un ser humano para manejarse emocionalmente. Se asocia obviamente a otras áreas. Hace un momento la doctora hablaba del tema alimenticio y todo eso, y cómo la salud mental impacta en otros componentes de la salud física y demás. Entonces, se resume en eso, en ese estado psíquico, emocional que el ser humano tiene. Puedo estar físicamente saludable, ¿verdad? Pero si tengo dificultades para manejar estrés, manejar emociones, probablemente pueda tener dificultades en mi interacción social también, en la manera como me comunico con los demás, cómo resuelvo conflictos, cómo enfrento situaciones del día a día. De manera que yo entiendo que la salud mental nos acompaña siempre, ese tema, en todos los ámbitos, en todos. Siempre. Porque en las relaciones de pareja, en el trabajo, hasta en una... Cuando usted va en un vehículo manejando. No, hasta en las relaciones sociales, la socialización de, mira, vamos a tomar una copa de vino allí, en todo. La salud mental inicia previo a una mujer resultar embarazada. Sí. Porque la manera de cómo la mujer y el hombre se alimentan, las sustancias que consumen, enfermedades que puedan padecer, la mujer entonces resulta embarazada y eso puede impactar, la salud mental de esa mujer puede impactar entonces en ese embarazo y por ende nacer un niño o una niña con dificultades emocionales que en el momento no se ven, pero luego que van creciendo viene el tema conductual de los niños, de los adolescentes, que no se resuelven, llegan a ser entonces adultos problemáticos, llegan a delinquir, a estar en conflicto con la ley y así. Por eso es que es tan amplio, aunque se explique en pocas palabras, pero en su esencia, en la vida plena, es bastante amplio el término de salud mental. La gente, la mentalidad de la gente, de la idiosincrasia del dominicano, licenciado, ha cambiado del cielo a la tierra con relación a ustedes, los profesionales de la salud mental, porque antes una inmensa mayoría del pueblo decía, no, yo no voy donde un psicólogo y tampoco donde un psiquiatra, pues yo no estoy loco. Sí, la sociedad ha ido avanzando. ¿Verdad que sí? Ha ido avanzando porque hemos tenido impacto a través de los mismos medios de comunicación de otros países que van delante de nosotros. Muchas personas en República Dominicana tienen Netflix, por ejemplo, ahí presentan muchas series, pero también, como mencionaba, el tema de la pandemia, que el aprendizaje principal que nos dio la pandemia fue la importancia de cuidar nuestra salud mental. Cuando nos vimos en un confinamiento, encerrados,
muchas personas que no tenían un espacio de recrearse, que no podía salir ni siquiera a la puerta de su casa a las 4 de la tarde porque pasaba la policía y se lo podía llevar preso. Sí. Las personas que perdieron empleo, personas que perdieron familiares, personas que aún estando confinados tenían miedo a contagiarse. No, y más aquí en San Francisco de Macorís, que fue en un momento el epicentro de la pandemia, con una cuota de personas fallecidas reconocidas por la sociedad. Entonces, personas incluso económicamente hablando de un estrato social alto y morir tan fácil. Sí, que se vieron vulnerables. Y personas que nacieron siendo vulnerables, que no tienen recursos económicos para un tratamiento, entonces aún impactó más, porque muchos decían, si me contagio, ¿qué pasará conmigo? Ahí entra el tema de ansiedad también, de saber cuándo me voy a integrar a mi trabajo, pero empezamos a ver entonces y a escuchar que en las empresas empezaron a hacer recortes de personal y yo pensar entonces, me tocará a mí, yo con una familia, las personas que viven de lo que ganan en el día a día. El día a día, la economía informal. Impactó bastante. Asociado a conocer qué es la salud mental, es importante también conocer el perfil de los profesionales de la salud mental. Correcto. Porque muchas personas, por desconocimiento, nos confunden con doctores o con médicos, ¿verdad? Y nos llaman incluso a sí mismos doctores. Sí, doctores. Cuéntanos sobre esta parte, que es interesante, ¿no? Sí, estudiamos como base licenciatura en psicología. Hay universidades que le agregan al título una mención, pero cuando es licenciatura, estamos porque tenemos una ley que rige el ejercicio de la psicología en República Dominicana. Y tenemos 3 niveles de atención. El primer nivel es prevención. Todo psicólogo con exequatur y colegiatura puede hacer prevención. No tiene que tener maestría para trabajar en el primer nivel. Los que trabajan en hospital, en UNAP, por ejemplo, en patronatos y fundaciones, pueden hacer prevención. Y la prevención se hace dando charlas, talleres, enseñando a las personas cómo cuidar la salud mental. El segundo nivel obliga a la ley a que tengamos maestría, porque entra un proceso terapéutico. Terapia para aprendizaje, niños que tienen dificultad de aprendizaje, en terapia de pareja, terapia familiar, psicoterapia clínica, para trastornos clínicos, y asimismo también la ley va clasificando los procesos de evaluación, porque contamos con instrumentos validados para República Dominicana que nos permiten medir nivel de estrés, si la condición de la persona posiblemente sea estrés, ansiedad, posible depresión, de psicología clínica. Y en ese nivel, entonces, sí trabajamos de la mano con psiquiatría, trabajamos con neurología también, en algunos casos también con nutriólogos y cardiólogos. Y es importantísimo hacer esa aclaración de nuestro perfil porque hay pacientes que necesitan una combinación terapéutica de psicoterapia clínica, por ejemplo, y terapia psicofarmacológica. Y ahí es donde entra el médico, donde entra el psiquiatra. Por ejemplo, estamos promoviendo la prevención de suicidios. Ah, sí. ¿Verdad? Inmediatamente una persona tiene ideas, ha comentado que quiere quitarse la vida, o lo ha intentado, el psicólogo que tiene entrenamiento en intervención en crisis puede hacer la intervención en crisis, que no es psicoterapia, es estabilizar al paciente en ese momento y hacer el referimiento, ya sea a psicología clínica o a psiquiatría. Y así se va haciendo la derivación. Y para que la población sepa a dónde ir. Exactamente, interesante.
Licenciado, entonces, con el tema de todo esto que estamos viviendo en estos tiempos, tanta violencia y, vamos a decir, intolerancia, en fin, y estrés, ansiedad, depresión, bueno, ¿qué señales, vamos a decir, qué alarmas se disparan o una gente diga, no, pero yo tengo que ir a un psicólogo, porque la gente por sí, es más, yo creo que aquí nosotros estamos acostumbrados a ir a un médico cuando no aguantamos un dolor. Sí, pasa, Eso es lo que él dice que sí, el camarógrafo. sí, pasa lo mismo en salud mental. Exacto. Cuando tengo un mes que no duermo, es que le comento a un familiar. Sí. Le comento a un familiar, o a un amigo, a un compadre. Ni siquiera he tomado la iniciativa de buscar ayuda profesional. Exacto. Entonces, O sea que no duerme por causa de un problema, de una deuda, de que la esposa Sí. lo botó, de cualquier cosa, o hasta una pérdida de un familiar. sí, hay personas que todavía a 1 año, 2 años, no han superado ese duelo, Sí. o no han resuelto ese duelo. E incluso puede entrar también, le pregunto ahí mismo, por ejemplo, a una persona que le hayan diagnosticado algún tipo de enfermedad, un cáncer, algo, que también esté en un asunto, ¿verdad? Sí, se utiliza mucho, y en República Dominicana se ha avanzado en eso, Sí. de los centros donde emiten diagnósticos de este tipo, cáncer, tienen un personal para orientar a las personas. Exacto, sí, claro. Y acompañar a las personas. ¿Por qué? Porque las expectativas de vida Sí. están en juego. Exacto. La persona tiene 50 años, es una persona joven, es diagnosticada con un cáncer. Inmediatamente, la mayoría de los pacientes reducen su perspectiva de vida a meses. Sí. Y puede eso venir empieza a trabajar en la mente ahí. porque, por el tema de prevención de depresión, por ejemplo, que hasta eso está regulado. No profundizo en el tema de depresión porque todavía no soy psicólogo clínico, ni soy psiquiatra. Hasta eso está regulado. Correcto. Que desde nuestra formación sepamos qué temas debemos ustedes abordar. tienen sus límites. Sí, Bueno, que de hecho la misma medicina, aunque no te lo plantee en una ley, pero bueno, un cirujano, vamos a decir, qué sé yo, un odontólogo, que es un médico, no anda buscando nada de que para las manos ni para los pies, simplemente en la boca, Sí. en los dientes y en las muelas, Sí. ¿verdad? Es Y- más o menos, ¿verdad? sí, Por ahí y anda. aunque trabajemos de la mano con psicólogos clínicos y psiquiatras, en el tema, para que las personas entiendan Sí. de dónde, cómo puede surgir el tema y cómo puede el tema de depresión llevar a ideas e intentos o realización de suicidio, es porque hay una base bioquímica. Sí. Y por eso es que obligatoriamente tiene que entrar el psiquiatra, porque necesitamos entonces trabajar esa alteración bioquímica que hay en nuestro sistema nervioso central a través de ese tipo de terapia psicofarmacológica que lo maneja el psiquiatra. Ok, pero entonces volviendo al tema de las alarmas, por ejemplo, vamos a recrear, qué sé yo, algunas situaciones. Una persona que, vamos a decir, que todo le moleste. No sé, vamos, Hay un componente. que todo le moleste, que la mujer se le pegue, echa para allá, que los hijos vienen a jugar y yo, no, espérate, que viven como irritados. ¿Cómo es la cosa? Hay componentes de personalidad. Sí, exacto. Hay seres humanos que siempre han sido así. Sí, Ahora, si la esposa ve que de un momento para acá el esposo está irritado frecuentemente, exacto. pregunte, hable, vamos a ver qué hay, qué está sucediendo, qué le está pasando, qué necesidades tiene él, o qué situación pasa en su entorno. Porque hay un cúmulo de estrés, Sí, que el estrés no es malo. El estrés malo se llama distrés, que es cuando hace daño al organismo. ok. ¿Por qué? Porque, y ahí hay señales de alarma.
Por ejemplo, Pero, deme un ejemplo de eso de distrés. Distrés. Yo no sabía ese término. Vamos a ver. hay personas que empieza entonces a tener dificultad para dormirse. Ok. Después que se duermen la noche completa, pero se le dificulta dormirse, conciliar el sueño, como dicen. Sí. Hay personas que empiezan a engordar, y ahí se asocia el tema de la doctora que tuvo hace un momento, o empieza a rebajar. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central, que es el que dirige toda nuestra... Yo siempre pongo el ejemplo del edificio, que es una empresa, Sí. que ese es nuestro jefe. Exacto. Va viendo entonces esas señales porque el estrés es un mecanismo de defensa. Correcto. Entonces, el sistema nervioso central actúa para decirnos a nosotros qué está pasando. Entonces, cuando la persona tiene dificultad con la piel, en mi caso, por ejemplo, he tenido esa situación con un cúmulo de estrés, pero el estrés bueno, que se llama eustrés, es el que utilizamos como impulso. Ah, ok. Bien. Tengo que hacer tengo que dar una conferencia. Exacto. Ese miedito. Exacto. Ese te impulsa a prepararte, sí, a hacer las cosas bien. Y por eso ejemplo, el estrés no... Yo vengo aquí y tengo 29 años trabajando en comunicación y siempre me da un miedito. Sí. Sí, y sobre todo cuando tengo invitados. Sí. Ahora bien, cuando eso sucede, que usted va a empezar una conferencia, que no puede emitir una palabra, ahí el estrés es malo. Exacto. Ahí está haciendo daño. Cuando una gente se tranca ahí. Sí, ahí está haciendo daño. Igual, hay profesiones que acumulan más estrés que otras. Ahora mismo, por ejemplo, que estoy de cerca con profesionales de la educación. Sí. Sí, con todos esos muchachos ahí en las aulas. Que tienen que la mayoría tienen que llevarse trabajo para la casa. En el momento que tienen que descansar en su casa, están planificando. Exacto. Lo que van a trabajar el día siguiente. No es vida. Los niveles de estrés que experimentan los profesores en República Dominicana hacen que se desgaste antes. Muchos no llegan a los 30 años para jubilarse. Muchos están jubilando antes. Y precisamente no aguantan. Es por eso. Pero de Estado, política de Estado, en relación de salud mental, hemos avanzado muy poco. ¿Por qué? Porque se han estado ubicando psicólogos en diferentes comunidades, pero no solamente es la cantidad, también es la calidad. Y en ese sentido, entonces, hay muchas señales que podemos identificar en ese sentido, principalmente el tema de estrés, el tema de, estoy comiendo y la comida me cae mal, voy al gastroenterólogo pero no tengo ninguna dificultad, o tengo una arritmia, pero el cardiólogo dice que todo está bien. Entonces, la mayoría de los médicos, cuando físicamente no hay ninguna condición, refieren a psicología. Exacto, por un tema ya de salud mental. Licenciado, lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero queda el compromiso de que usted regrese otra vez aquí al programa. Sí, así será. Dios mediante. Bueno, ¿usted está ofreciendo su servicio dónde? En Resil. Sí. Es un centro privado que tenemos aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Duarte, esquina Colón, número 11. Tenemos todas las áreas, incluyendo nutrición infantil. Ah, muy bien. Todas las áreas. Interesante. Bueno, pues muchísimas gracias al licenciado Sugel de la Cruz, psicólogo con mención en psicología escolar y con una maestría en Estoy terminando la maestría en neuropsicología clínica en España. Para ¿Está trabajar haciendo virtual ahí? Virtual. Ah, muy bien. Ahí para trabajar todo lo asociado a la parte neuropsicológica. Qué bueno. Demencias, trastornos del neurodesarrollo, Alzheimer, todo eso. Muy bien. Bueno, éxitos.